50 ciudades más peligrosas del mundo. Y bueno, 9 de las 10 primeras son ciudades que se encuentran en México, sí, ciudades mexicanas. ¿Qué lectura le podemos dar a estas menciones? Yo saludo con mucho gusto a Raúl Frías Lucio, que es nuestro director editorial, y a Víctor Hugo Hernández. Adelante, compañeros. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, qué gusto, como siempre, todos los días verte aquí en este tema sobre la mesa. Igual, Raúl, igual, gracias. Ayer se nos atravesó el tema de Genaro García Luna, pero no queríamos dejar de tocar este tema que me parece muy significativo y a propósito también de lo que pasó con culpabilidad, este juicio que se está dando como culpable a Genaro García Luna, y que es parte precisamente, Víctor, de esta gran descomposición que hemos tenido en los últimos años del tema de la inseguridad, de la violencia, del crimen, de la corrupción, y que generalmente esto se traduce lamentablemente en violencia para nuestras familias. Este reporte que hace este organismo mexicano, esa ONG que se llama Seguridad, Justicia y Paz, y que viene desde hace ya cerca de 14 años, haciendo año tras año, ¿sí?, tomando la información de diferentes ciudades del mundo para poder evaluar cómo están el tema de la violencia, que se mide por el tema de los homicidios dolosos, ¿sí? Que eso aquí en México lamentablemente lo sabemos muy bien, sí, porque en este sexenio pues tenemos ya más de 140,000 homicidios desde el 1 de diciembre del 2018 que llegó este gobierno hasta el diciembre del 2022, son 51 meses y se tienen más de 140,000 homicidios, mucho más de los que tuvo Calderón, Peña Nieto y desde luego Fox. Pero ¿por qué hemos llegado a este nivel en donde tenemos en México la ciudad más violenta del mundo? O sea, del mundo, Víctor, ¿sí? Quitando países que están en guerra, Siria y otras partes, Yemen, que tienen graves problemas. ¿Por qué Colima, la zona metropolitana que incluye Villa de Álvarez y el municipio de Colima, es la ciudad más violenta? ¿Por qué luego Zamora? Luego Obregón, luego Zacatecas, luego Tijuana, el área metropolitana, Celaya, Uruapan, luego Nueva Orleans en Estados Unidos, ya con niveles más bajos, y así sucesivamente? Y uno se pregunta por qué tenemos en México la desgracia de tener 17 ciudades de las 50 más violentas del mundo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué se hizo mal en el pasado y qué seguimos haciendo mal hoy? Ayer, Raúl, acordamos, y creo que estuviste de acuerdo con la reflexión, de que esto habría que verlo en dos rutas. Una, el pasado, que involucra a Genaro García Luna, que involucra administraciones como la de Felipe Calderón, Peña Nieto, Vicente Fox, pero fundamentalmente las dos últimas, y el presente. Y que definitivamente calificar al presente, a la administración actual, era válido y entendible. Y coincidimos en que sale reprobada totalmente, porque la lección que nos dejan a 4 años, 5 años de administración es que no supieron cómo enfrentar el problema. Eso es una realidad a la luz de las cifras que señalas. Pero también siempre es obligado voltear hacia atrás un poco al pasado para entender por qué venimos de esa violencia. Y en ese sentido creo que lo que ocurrió con Genaro García Luna nos deja muchas lecciones, porque pudimos ver el nivel de corrupción y de entramado que existía prácticamente en todo el país, luego de que este hombre pues controló la vida de este país en materia de seguridad. Minas, carreteras, ciudades, cuerpos policíacos, grupos gangsteriles, todo estaba bajo el área de influencia de este hombre que de una u otra manera, pues bueno, ya vemos el daño que nos causó. Habrá quien diga que con razón, sin razón, el juicio, que si fue justo o no justo, y que fue en base a delincuentes, pero en fin. Lo que sí también se me hace necesario ahora es que también hay que analizar plaza por plaza. Cada plaza tiene su propia problemática desde la perspectiva de la sociología. Por ejemplo, Colima, me mencionas. Bueno, tiene ahí uno de los puertos más importantes en donde se sabe hay un gran tráfico de drogas y de detonantes químicos que son fundamentales para muchos enervantes.
Ya sabemos el papel de Zacatecas, su ubicación geográfica en el país la hace un sitio dorado, igual también como punto de conflicto. Tijuana, ¿qué te puedo decir? Zona fronteriza obligada para el paso de drogas. ¿Qué te puedo decir de Ciudad Obregón? Uruapan, una de las regiones más ricas en producción agrícola, que también pues, es sujeta al interés de los grupos gangsteriles. Pero bueno, esta es una primera apreciación que ayudaría a entender un poquito por qué estas ciudades son las más violentas. Sí, a ver, sí, desde luego, los conflictos que se generan por los diferentes grupos en este sentido. Pero sí, yo coincido contigo en que hay que voltear al pasado y no solamente remitirnos a Genaro García Luna, digamos, recordarás al general Gutiérrez Rebollo, Jesús Gutiérrez Rebollo, sí, un generalazo que fue en el tiempo, precisamente en la transición entre Zedillo y Fox, sí, y que fue nombrado precisamente el zar antinarcos, ¿verdad? Y que, bueno, se pudo comprobar y el juicio que lo llevó a la cárcel junto con varios de sus colaboradores fue precisamente por esa cercanía con el crimen organizado, lo mismo que estuvimos escuchando con García Luna y que seguramente también en el caso del general Cienfuegos, que finalmente pues el gobierno lo rescata de ese juicio que seguiría en Estados Unidos para sí enjuiciarlo supuestamente en México, cosa que no ha pasado. Sí, sin duda tenemos que voltear a ver el pasado para entender por qué llegamos a estos niveles en el cual hoy tenemos 17 ciudades, las 50 más violentas del mundo. Sí, y es inevitable hacer esto, pero también este gobierno que me parece que tiene esta grave responsabilidad, porque ha sido un gobierno que quiso, que anunció hacer las cosas diferentes y que lamentablemente vemos en esta lucha por el crimen organizado, esa estrategia, si se le puede llamar de una forma, de abrazos no balazos, fue permitir que los delincuentes y los criminales se movieran a sus anchas, ¿sí? Tomando zonas del país, tomando regiones del país y además, bueno, en estas guerras intestinas entre ellos que generan desde luego esta gran violencia. Sí, es entendible y por eso me parece que dentro del voltear hacia atrás y ver lo que está pasando hoy en el presente, sí, lamentablemente, sí, no se ve una mejora, no se ve una estrategia, no se ve algo que de alguna forma nos dé y nos traiga un poco de paz. No me da gusto, desde luego, que la exposición que se hace de nuestro país en este sentido de autoridades corruptas con criminales. Desde luego eso es reprobable. Incluso en este análisis que hace este organismo, también este paralelismo que hacen de ciudades como Cali en el tiempo de Pablo Escobar Gaviria. Fíjate, la cantidad de muertos que generaba aquel asunto cuando el Estado de Colombia le declara la guerra a Pablo Escobar y que se vuelve una serie de asesinato tras asesinato. Sí, bueno, estamos a ese nivel en México. Hasta allá. Pero aquí, ya nada más nos falta el avión. Lo único que estamos observando es precisamente, y pareciera que eso es lo que está haciendo el gobierno, simplemente mirar lo que está pasando sin tomar una acción suficiente que pueda garantizar. El plan que presentó el presidente, que lo vuelvo a repetir una y otra vez, es de que vamos bien. No podemos ir bien con 140,000 muertos en este sexenio. No podemos ir bien cuando hay áreas y muchas zonas del país están tomadas por el crimen. Cuando hoy en Colima mueren 181 homicidios por cada 100,000 habitantes, en Zamora, Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan. Sí, no, eso no es que vamos bien. No podemos decir vamos bien cuando tenemos esta desgracia. Fíjate, Raúl, que desafortunadamente en este tema, pues bueno, casi siempre tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hago es cómo si Andrés Manuel López Obrador llegó libre de toda atadura y compromiso, que es el principal o la principal razón por lo que luego las autoridades no pueden actuar. ¿Cómo? Llegando con esa libertad, no pudo ser efectivo y eficiente. Y creo que parte de la premisa de su concepción de lo que debe ser el ataque a la inseguridad, que no está tan descabellada, pero que pues evidentemente tenía que ir acompañada de un plan de ejecución efectiva y también de hacer efectiva la justicia, que abrazos no balazos o cierta tolerancia, una mano izquierda y una mano derecha. Aquí dio mucha mano izquierda y poca mano efectiva en cuanto a lo derecho.
Y tan es así que también habría que ponerle nombre a los responsables de esto. Entiendo que hay responsabilidades de niveles, pero mira, Colima, ¿qué ha hecho Elia Margarita de Morena? ¿O qué ha hecho el gobernador Indira Vizcaíno? En Zamora, Carlos Alberto Soto del PAN, ¿qué ha hecho el gobernador Bedoya de Morena? En Zacatecas, Jorge Miranda es el alcalde, David Monreal, el gobernador. ¿Qué han hecho? Creo que también es importante, cuando hablamos de ciudades complicadas, mencionar quiénes son los alcaldes y quién es el gobernador. Por ahí también pasa la responsabilidad. Sí, bueno, lamentablemente hoy van a caer en muchos morenistas porque hoy gobiernan muchos municipios y gobiernan muchos estados. Sí, entonces, bueno, pero sí me parece que en términos generales la falta de estrategia de alguna forma en este sentido y el estar volteando siempre al pasado sin ver la viga en el ojo propio, sí, muchas veces nos hace perder de vista este asunto. Hoy veíamos en la mañanera, sí, el presidente está enfocado al tema de García Luna, sí, es que la pregunta es, ¿Calderón estaba enterado o no estaba enterado? ¿Sabía Calderón o no sabía Calderón de este asunto? Y me parece que sí tiene que haber una respuesta y tiene que Felipe Calderón darnos una respuesta de este asunto. La carta que publicó ayer el expresidente no me parece suficiente, sí, para poder explicarnos a los mexicanos, pues qué pasó con su superpolicía que finalmente, y no solamente Calderón, sino desde Fox, que de alguna forma este señor de la AFI era el responsable de la AFI, García Luna. Y el tema no simplemente es estar volteando y echar la culpa a los de antes, tiene que venir acompañado de un plan, de una acción y precisamente de ser efectivo para recuperar la paz en nuestro país, ¿sí? Y conste que hay muchas ciudades que por ser menores a 300, por tener menos de 300,000 habitantes, no entran en este ranking. Pero son violentas. El Guaymas, por ejemplo, que nuestra compañera Mariela nos reporta todos los días los homicidios, ¿sí? Que tiene un alto nivel de homicidios. Fresnillo, en Zacatecas, hombre. Y son ciudades que por ser pequeñas no entran en este, digamos, ranking de acuerdo a los habitantes, pero sí me parece que es preocupante. Fíjate, estaba revisando estas mismas encuestas de hace 2017, 2018. Teníamos antes 5 ciudades como las más violentas del mundo. Luego al siguiente año aumentó a 7, luego a 10, luego a 14. Y este 2022 estamos con 17. ¿Esto qué significa, Víctor? Que vamos peor y no vamos mejor de como estaban. Algunas ciudades como muy violentas, como tú lo sabes, Tegucigalpa en Honduras, salieron de estas 50 ciudades más violentas. Culiacán salió de las ciudades más violentas. Guadalajara salió de las ciudades más violentas. Pero lamentablemente Irapuato, Celaya, Salamanca, muchas y otras ciudades han entrado, y las que no se salvan en los últimos años es Colima, Zamora, Obregón, Zacatecas, Tijuana y Acapulco. Durante muchos años ocuparon las ciudades más violentas. Acapulco sigue apareciendo, pero no en las primeras 9 como las más violentas del mundo. Y a veces hace falta dimensionar esto. Claro. Cuando tú vas a Estados Unidos, y tú que has viajado mucho y vas a Nueva Orleans, sí, todo el mundo sabe que hay mucha violencia, que hay mucho, igual que Washington en la noche, Washington DC, sí, todo el mundo te advierte, ten cuidado porque siempre hay barrios peligrosos y zonas peligrosas, sí, pero en México estamos hablando de 17 ciudades, sí. Ahora, también, Raúl, hay que mencionar que hay esfuerzos, tú lo mencionaste de paso, que vale la pena analizar y estudiar. ¿Qué ha hecho Mérida, por ejemplo? ¿Qué ha hecho la Ciudad de México, que también ha abatido mucho la incidencia? Claro. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en Coahuila? Tú sabías que yo vivo en una región sumamente peligrosa y que ha mejorado mucho la seguridad. Esos son ejemplos también. En Nuevo León también hay municipios que han hecho bien el trabajo. Esos ejemplos deberían de multiplicarse, estudiarse y tratar de replicarse en las otras ciudades. Pero bueno, la realidad es que vivimos en una situación en la que, como dice el dicho, ¿no? Estábamos mejor cuando estábamos peor.
Ni hablar. Así las cosas con este tema de las ciudades más violentas del mundo y desde luego un asunto que nos avergüenza y que no debería de suceder porque cada uno de estos homicidios significan tragedias para cada una de las familias. Víctor, oye, Raúl, sí. Y por último comentario, lo que ocurrió en Estados Unidos no es motivo ni de gusto ni de orgullo. Creo que debe ser primero la vergüenza y la pena. ¿Cómo es posible que un secretario de Seguridad Pública haya sido llamado a cuentas allá? Sí, y aquí nada, aunque también surgen otras preguntas, ¿sí? Que la DEA estaba ciega, que la CIA no se dio cuenta, que la Interpol no se percató. O sea, me queda claro que fue un juicio con la tendencia a proteger y a crear un velo de encubrir al país y hacerlos ver como los malos. También eso me queda claro y no hay que perdernos. Exacto. Yo creo que también no perdamos de vista esto, que me parece dentro de este juicio, que sin duda, con todos los testimonios de criminales o no, pero finalmente los 12 miembros del jurado fue en forma unánime, consideraron culpable a García Luna y pues habría que explicar de dónde salió tanto dinero, cómo fue que pudo actuar sin que alguien más se diera cuenta. En fin, me parece un tema muy, muy vergonzoso, muy delicado y que habla básicamente de estas componendas que a través de los años han venido existiendo entre autoridades corruptas y desde luego crimen y criminales en este sentido, con la consecuencia que ahí está, tenemos ciudades verdaderamente violentas. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl. Saludos.